¿Qué significa este cambio radical en la estructura de la producción e en qué medida puede ayudar el desarrollo de los países emergentes, entre otros los países africanos? Bien, es evidente que en los últimos años observamos tasa de crecimiento particularmente elevada en América Latina, en África, en Asia del Sureste. No se puede generalizar, América Latina está abajo del 3%, África este año probablemente va a estar cerca de 5% y Asia del Sureste 5.4%. Entonces no habemos un mundo en desarrollo homogéneo. Incluido al interior de África, uno debe distinguir diferentes áreas. La África del Norte, muy tocada por la primavera árabe, tiene tasa de crecimiento que es todavía estancada, si comparada al África oriental, en particular con fenómenos como Etiopía, donde el crecimiento no es solamente conectado, vamos a verlo en un segundo, a recursos naturales, pero también a producción manufacturera significativa. Entonces, hay un montón de diferencias y también de modelos de desarrollo que no soy exclusivo. Pero está claro que una componente muy significativa es la componente que está conectada a la demanda de materia prima y el aumento de los precios de la materia prima consecuente. Efectivamente, se puede pensar que el papel de China y su demanda exterior ha valorizado recursos naturales ya existentes de manera muy significativa y ha ayudado el crecimiento de estos países. Con lo cual, una pregunta que se pone es en qué medida este crecimiento es sustentable. Vemos que se ha producido una revolución, pero ¿es sustentable o no? ¿Estos países se están enfrentando a riesgos significativos o no? Me interesa destacar sobre este punto dos elementos, grandes elementos, que se pueden identificar en muchos casos como cuello de botella en el proceso de crecimiento y en la sustentabilidad de este shifting weight. El primero tiene a ver con la productividad. En muchos de los países en desarrollo, la tasa de crecimiento no se acompaña a un crecimiento de la productividad que se mantiene estancada, sobre todo en Latinoamérica, pero no exclusivamente en Latinoamérica. Principalmente, esto se explica en dos maneras. La primera manera es muchos de estos países tienen una especialización en recursos naturales. La especialización en recursos naturales, en algún caso, no facilita la diversificación de la economía. Digo en algún caso porque no es necesariamente una condena. Hay países que han tenido la capacidad de diversificar el proceso productivo, entre otros, aumentando su capacidad de exploración en recursos naturales, entre otros, demandando a otro sector de la industria input por el sector minero o el sector de energía, y como tal, los recursos naturales pueden ser un elemento de desarrollo. Todavía necesita poner en marcha políticas que permiten esta diversificación, tal vez obstaculada por el hecho que con la alta demanda de productos naturales aumenta la demanda internacional, aumenta el tasso de cambio. Aumentando el tasso de cambio hay un sector, el sector minero, que es competitivo, en lo cual los salarios aumentan. Hay un sector de servicios no exponido al comercio internacional que beneficia de este aumento de los salarios en el sector minero, pero en el medio hay un sector que está expuesto a la competencia internacional, en lo cual aumenta la dificultad de competencia, aumenta la dificultad de capacidad de innovación, aumenta la dificultad de profito en general y de posibilidad de reinversión. Entonces, la cuestión de bien, ¿cómo se pueden poner en marcha políticas que utilicen esto que es una ventaja comparativa por desarrollarse y cómo uno puede también desarrollar otro sector independientemente de la política de desarrollo del sector minero? Se explica en esta manera la énfasis que la Unión Africana y a otras instituciones en África están poniendo en estos últimos años sobre el que ellos llaman la transformación productiva y que es el primer punto de la agenda de la Unión Africana en estos días.
por supuesto, hay muchos otros temas como la seguridad y como los temas institucional, tradicional y ahora de salud, pero permanece crucial el elemento de la transformación productiva y de cómo obtenerla. Esto nos rinvía a un tema de fondo que por muchos años no se ha discutido en profundidad, que es qué política industrial poner en marcha o qué estrategia de desarrollo industrial, a qué nivel. A nivel de regiones, a nivel de países, a nivel de sector, con qué herramienta, en qué relación con la política de comercio internacional. Lo vamos a ver en un segundo. Esto es mi primer punto. No entiendo hacer honor a mi tradición nacional que impone de hablar mucho. Entonces, esto es mi primer punto que resumo diciendo, hay un desplazamiento de la riqueza mundial. Esto crea oportunidad en los países en desarrollo, en muchísimos casos una revolución. Estos países se encuentran todavía a un reto crucial. El reto crucial es cómo poner su base más sólida y sustentable un desarrollo que ahora es incierto en su propio sustentamiento. Segundo tema que muchos de estos países se enfrentan es el tema de la cohesión social. Es decir, el crecimiento ha producido, como yo decía antes, una reducción de la pobreza extrema. Esta la llamamos en muchos casos clase media y formación de una nueva clase media. Una expresión que a mí no me gusta mucho, porque cuando uno dice clase media, a mí me viene a la cabeza la visita de Khrushchev en los Estados Unidos, en la cual Nixon lo acompañó a ver la casita de la clase media americana, y en esta casita estaban dos padres, dos niños, estaban dos fridge, uno o dos coches, uno o dos perros, la clase media de la cual hablamos, en muchos casos, es una clase media que trabaja en el sector informal, 70% de los casos, entonces no tiene pensión. Cuando termina el periodo de trabajo, riesga de regresar en pobreza extrema. Es una clase media en la cual no hay coche en 60% de los casos. Entonces, la movilidad, si cierra la fábrica del lugar donde viven, es prácticamente inexistente y regresan en la pobreza extrema. Si hay un enfermo en la casa o un divorcio, regresan en la pobreza extrema. Resultado, esta figura social soy vulnerable. Entonces, si conectamos de un lado la amelioración de la situación de la familia, de pobreza extrema a una otra condición, que crea entonces expectativa, frente a esta vulnerabilidad que crea entonces frustración, el resultado puede explicar una serie de tensiones que observamos, y la hemos observado con los estudiantes en Chile, en Brasil, en Turquía, en Tailandia, en muchas formas diferentes. Y sobre todo la hemos observada en un país particular, en el norte de África. Hay efectivamente para allá un país que por 10 años ha tenido 5% de crecimiento anual. Un país en lo cual el déficit público era menos 3%, es decir, en coherencia con Maastricht, donde la deuda pública era 42.8%. Ningún país del norte de África ha tenido performance de esta naturaleza en tema de deuda pública. Un país en lo cual el enrollment en la escuela primaria era 100%. ¿De qué país estoy hablando? De Tunisia, antes de la primavera árabe. Es decir, el crecimiento muy intenso, incluido un esfuerzo significativo en tema de política de educación, no ha producido un bienestar tal, ma una explosión social que seguramente estaba conectada al tema de la democracia y de la participación en la vida colectiva, ma estaba también muy duramente conectada a expectativa de este símbolo que todos conocimos, el vendedor de legumbres que había estudiado la escuela y que se suicidó porque no podía vender su producto y le destruyeron su pequeño carro en el mercado. Esto es el símbolo de la historia que en alguna medida intento de racontar. Hay expectativa de esta figura social, pero grandes frustraciones.
¿Y cómo se hace frente a esta expectativa, esta frustración? Es una pregunta mayor que el gobierno chino se está poniendo hace muchos años, porque el conflicto social aumentan los salarios, pero que se están poniendo muchísimos otros países. ¿Qué sistema de protección social existen en países a baja renta y en desarrollo? ¿Qué herramienta utilizar? Podemos pensar que el modelo de protección social de Dinamarca se copia y se transfiere en Guatemala o en Sierra Leona. Probablemente no. Entonces, ¿qué tipo de política poner en marcha? Sabemos todos que hay dos solo países que dan un ejemplo claro de reducción de esta inigualdad y capacidad de hacer frente a alguna tensión, son Turquía y Brasil. Significa que aquí la inigualdad se ha reducido, los solos países en los cuales de manera significativa se ha producido, pero esta no se ha traducido en un consenso social bastante fuerte. Entonces aquí es el segundo grande reto, en mi sentido, de estos países en desarrollo. Terminado el primer punto, paso al África. ¿Por qué esta cuestión toma una significación particular en el caso de África? Antes de todo, porque África es un continente, el continente en lo cual hay la más grande concentración de jóvenes en el mundo. Esta concentración de jóvenes va a ir siguiendo, en el 2040 va a haber 200 millones más de jóvenes que van a existir en esta región del mundo a presentarse sul mercado de trabajo. En el norte ya hay tasa de paro particularmente elevada, en el sur de África tasa de desempleo. En todos casos una demanda muy fuerte. Si esta demanda no trova respuesta, hay una solución que la migración tal vez desesperada, hay una otra solución que es la tensión social que se puede producir. Entonces la pregunta viene en África, ¿qué deben hacer los gobiernos africanos por hacer frente a este tipo de tensión? ¿Cuál es la ventaja comparativa que África puede utilizar por desarrollarse? Y no hay duda que una ventaja comparativa muy significativa son los recursos naturales. Con los riesgos que yo decía antes, es decir, por supuesto, si no hay capacidad de utilización de la renta minera por diversificar la economía, a medio plazo la capacidad de creación de empleo, a medio plazo la capacidad de diversificación de la economía va a ser muy débil. Entonces, seguramente mucho se debe pensar por el contenido de desarrollo local que la inversión en energía y en recursos naturales pueden producir en África, pero se debe pensar igualmente al mismo tiempo a qué tipo de diversificación de la economía africana se puede producir. Y aquí, toda una larga parte de la comunidad internacional se ha fascinado mucho por el discurso de las cadenas globales de valores, diciendo aquí tenemos una locomotiva a la cual muchos países pueden conectarse y en esta manera desarrollar más su estructura productiva. ¿Por qué? Bueno, mi colaborador han intentado explicarme de muchas maneras que es una cadena global de valor, pero al final a mí me parece que la manera mejor de explicarla es cuando Ford produjo la máquina T, que todo el mundo conoce, le necesitaba un techo muy grande, porque al interior de la fábrica se hacían toda la fase del proceso productivo. Era un proceso verticalmente integrado, como dicen los economistas. Una maquinaria debía estar cerca de la otra por utilizar toda la ventaja de la división de trabajo y la reducción del gasto en energía. Pero hoy la cosa no es más así. La división de trabajo en la industria se ha desarrollado tanto, hay energía eléctrica en cada lugar, no te necesita una máquina a vapor con transmisión de chinga, de caucho, por que la máquina funcione, la necesidad de estar cerca uno del otro se ha reducido. Y se han producido esta desintegración productiva, en verdad, no integración, en la cual las diferentes fases del proceso productivo se pueden incluir, localizar en diferentes partes del mundo. En otra manera, el techo necesario por construir tu empresa va a ser mucho más chiquitito, porque te necesitas especializarte en una parte muy pequeña del proceso productivo. Hay 10.000 productos en un coche hoy, uno se puede concentrar solo en uno.
Si el techo es más chico, significa que el capital a aportar por empezar con una empresa es muy pequeño, y entonces los países no ricos como los países africanos podrían entrar en el comercio, conectarse a la cadena global de valor, especializándose en una fase del proceso productivo individual. ¿Dónde estamos en África con la cadena global de valor? Por supuesto, es evidente que el que se ha producido en el mundo es que con la cadena global de valores, los productos azul, que son los productos intermedios, han tomado más y más parte del valor de cambio y de producción internacional. El producto final y los productos capitales han reducido su propia importancia en el tiempo. Entonces la pregunta de bien, ¿dónde está África en el comercio, en la producción de producto intermedio? África está muy fuerte en la producción de recursos naturales, ma el valor añadido sobre el producto que produce África lo hacen otros países que importan este input fundamental en el proceso productivo, ma que lo transforman fuera fundamentalmente. ¿En qué medida África participa de una aumentación de los productos intermedios? Es muy interesante. En los últimos 15 años, la parte de producción de producto intermedio hecha para los países emergentes ha pasado de 20% del total de la producción de producto intermedio a 40%. China, Brasil, África del Sur, Indonesia, India, explican mucho de esta posibilidad. ¿Y África? África en el 93 tenía 1.4% de la producción de producto intermedio. La cosa se ha mucho mejorado en términos de porcentaje, pero restamos 2.2 a hoy. Es decir, África no hace parte de la producción general de producto intermedio, no está a hoy en la cadena global de valor. Claro, esta es una muy fuerte abstracción. Como yo decía antes, no hay África, ma hay Áfricas. Si nos pedimos en qué parte de África hay un comportamiento mejor del promedio, es África del Sur. En parte Etiopía. No tanto por solamente el África del Sur en sentido estrecho, ma decimos la parte sur de África, muy conectada a la producción manufacturera de la industria automotriz. Ahora, la cuestión de bien, si entonces África todavía no ha aprovechado de esta oportunidad, ¿qué debe hacer? Es muy difícil de dar una respuesta. Gracias. Es muy difícil de dar una respuesta directa. ¿Por qué? Porque cada cadena global de valor es diferente. Depende de la situación de poder en cada fase del proceso productivo el que un gobierno debe poner en marcha. Muchos conocen el ejemplo de Blue Sky, que es una empresa que produce fruta y que ha decidido introducir una transformación adicional poniéndola en paquete y distribuyéndola a su mercado internacional, bypassando, ¿se dice grosista en español? Wholesaler, ¿cómo se dice? Wholesaler. Mayorista, pasando a los mayoristas. Es una estrategia, sobre todo cuando el cuello de botella está en la venta. Muy diferente la situación cuando el poder de mercado está en la producción a monte, es decir, el cacao, por ejemplo, como en el caso de Costa de Marfil, donde el problema es más cómo se diferencia el producto, cómo le se da un valor cuando viene de esta área específica. Pero creo que, aparte de la respuesta del economista industrial que dice, no te puedo generalizar, viene a verme, te doy consejo individual, el punto que en mi sentido vale la pena de destacar es la posibilidad que África puede aprovechar también de una mayor integración regional y gracias a esta integración regional
valorizar el mercado interno y gracias al mercado interno poder empezar a construir cadena regional de valores. Si tomamos el problema desde este punto de vista, ¿dónde está el elemento fundamental? Los aranceles son, por supuesto, un problema. Sobre todo, más que los aranceles, soy la barrera no tarifaria. Si uno calcula cuál es el peso de los aranceles ahora sul precio de un producto, bien, el costo de transporte conta 8 veces la importancia de los aranceles a hoy. Esto en África como en América Latina, no hay muy grande diferencia. ¿Por qué? Porque el problema fundamental es la logística, en verdad. Es cómo se transporta un producto. Y cuando digo logística no estoy hablando solamente de infraestructura dura. Estoy hablando también de regulación del transporte, de regla, de proceso administrativo, del hecho que entre Ruanda, Kigali e un puerto del Océano Indiano, un camión se debe fermar 23 veces antes de llegar al fin. Este tipo de obstáculo es un obstáculo mayor. Aquí, ahora presentado el precio, disculpe, el costo de un container en diferentes países y cuánto costa transportarlo. Es bastante evidente que independientemente de su propia distancia, la China es mucho más barata que con cualquier otro país africano hoy. El tema es particularmente significativo porque África produce commodities, es decir, productos que tienen un valor añadido por kilo muy bajo, en lo cual el costo de transporte entonces es muy importante. Si transporta 1 kilo de oro o 1 kilo de coco, es evidente que el costo de transporte es mucho más importante por el coco que por el oro. Segundo, África produce producto fresco en muchos casos. Si no se transportan rápidamente, el producto no llega, o llega y se reenvía. En tercer lugar, una de las grandes ventajas es la proximidad a un grande mercado como el mercado norte europeo, que es un mercado que más y más pide el just in time. Entonces uno puede producir a condición que puede reenviar muy rápidamente el producto. El sector de la moda el reapprovvigionamento, se dice en italiano, es decir, cuando uno conoce el color, no ha hecho bastantemente producto, debe reponerlo en producción muy rápido antes que la temporada se pase. Todo esto pide un proceso productivo de organización muy importante. Entonces, sin duda, el sistema logístico es prioritario y mucha de la intervención a hoy sul sistema logístico es difícil hacer. Hay tensiones en África que explican en parte también esta discusión sobre una nueva banca de desarrollo de los BRICS. Y en tercer lugar, es China que está interviniendo mucho en este marco, con su relación muy específica con África, de la cual podemos hablar. Termino diciendo que esto es un punto fundamental. La construcción de cadena global de valor, en el caso de África, puede mucho beneficiar de una mejoración de infraestructura. El tema de los aranceles es crucial. Nosotros, funcionarios internacionales, ponemos el acento sobre aranceles porque estamos un poco dependientes de la discusión tradicional. No es porque los aranceles son lo más importante, sino porque estamos acostumbrados a discutir de ellos, que al fin les da una énfasis tal vez menos justificada que la énfasis poca que les da la infraestructura. Ma termino diciendo que esto es el mercado interno de África. ¿Qué pasa en su propia relación con el resto del mundo? Hay algo de nuevo conectado al Shifting Wealth. En 2009, China deviene el primer partner de África, partner comercial. Nosotros europeos nos gusta decir que Europa, si pero nos toca conectar 27 países por decir que Europa. Si hablamos de países, el primer país es China. Pasa en 2009 a los Estados Unidos y empieza a construir relación que conocimos con África. Ma es más que China, es también Brasil, es India, por supuesto, es Turquía, es Corea del Sur.
cada uno de estos países viene aportando competencias diferentes, capacidades diferentes. Claro que China es interesada en recursos naturales e infraestructura, pero India trabaja mucho más con África en el tema de software, de informática, de offshore. Brasil en tema de tecnología alimentaria. Y Corea del Sur y Turquía en manufacturero. Es extraordinaria la expansión de Turquía en los últimos años en África, 34 nuevas líneas en África de Turkish Airways, apertura de embajada turca en muchísimos países africanos. No estoy hablando de los países musulmanes y árabes, estoy hablando en general en África. Entonces, ¿qué significa esto por los países africanos? Bien, significa la posibilidad de construir, si quieren, estrategias de desarrollo que están conectadas al tipo de partenariado que tienen con países. Intento decir que la ventaja de oferta es muy varia. Uno puede decir, sí, ¿por qué no? India, de manera que me dan acceso a algún tipo de competencia. ¿Por qué no? Brasil. El problema es si las frutan o no esta posibilidad de estrategia diferenciada. La composición del comercio internacional, si uno la puede controlar, cosa que no es segura, puede todavía permitir una composición de tipo de capacidades que se crean en el país diferente. ¿En qué lugar está Europa en este juego? Es una pregunta que me pongo a vosotros. Muchísimas gracias. Bien, Mario. Muy bien. Bueno, creo que hemos tenido una excelente entrada al tema y le agradecemos mucho a Mario por su presentación. Que se puede encontrar en este informe, porque si no mi colega me matan si no lo muestro. El informe sobre África. No, yo te voy a leer dos o tres comentarios porque quisiera comparar un poco la visión que tiene de África con un poco la experiencia que nos dio y nos sigue dando América Latina. Me impresionó mucho lo que dijiste, porque uno compara. Tú dijiste que la Unión Africana, que es nuestra OEA, o el CELAC también podría ser, más bien hoy la nueva institución, tiene entre uno de sus objetivos, que tendrá muchos, la transformación productiva. Yo no creo que la tengamos nosotros. El primer objetivo. El primer objetivo. Eso me pareció muy importante. Es decir, el primer objetivo en América Latina es tratar de separarnos de Estados Unidos. Empiezan por ahí las cosas. Pero es muy interesante para mí, que yo conozco poco África, cuando estaba en la CEPAL, yo iba mucho a la CEPAL africana, en Addis Abeba, pero eso me pareció importante. Que haya una prioridad política del conjunto me parece un tema a retener. Coincido plenamente en esas visiones muy interesantes que se ha hecho de los problemas que se derivan de la necesidad de que los países productores de materias primas tengan una nueva política industrial. Yo creo que ese es un tema central, porque es lo que nos permite realmente salir de una trampa peligrosa, que es depender de las materias primas, como ha sido el tema, es decir, como han hecho los petroleros. Claro. La historia del petróleo es muy clara. Y tenemos que entrar en la producción de empleos bien remunerados, que te lo puede dar un desarrollo inteligente de la agricultura, o un desarrollo inteligente de la industria o de los servicios, los tres casos. Yo creo que ese es un tema que se aplica mucho hoy también a América Latina, porque nos hemos convertido, siempre fuimos, pero somos una región que exportamos los tres grandes rubros que hoy tiene el mundo los ojos puestos en América Latina, que son los metales, los alimentos y los energéticos, donde somos riquísimos, ¿verdad? Nosotros en alimentos somos los primeros productores de soja, producimos trigo, pollo, yo qué sé. Y en materia de metales, 50% del cobre está en América Latina. Tenemos recursos en materia de agua, 33% del agua potable del mundo está en América Latina. Y tenemos también, por supuesto, que ver con las materias primas basadas en los energéticos, alimentos y el tema de los metales. Muy bien. Este mismo tema se nos plantea a nosotros hoy por hoy. Estamos con el mismo problema y eso significa entrar en la creación de actividades que nos permitan realmente mejorar, diversificar la producción y entrar. Nos ha ido más o menos.
En algunos países están sacando México, por ejemplo, por su felicidad con Estados Unidos, Brasil, pero en términos generales es una deuda que también tenemos nosotros y un desafío que tenemos nosotros. Tú hablabas, el otro tema que hablabas también, el tema de la cohesión social y el tema de las clases medias. Yo creo que se nos va la mano con esta historia de las clases medias. Sí que ha habido, con la mayor distribución del ingreso de los últimos 10 o 15 años, ha mejorado, ha subido clases medias, pero son clases medias que pueden, como decía el tango, volver, ¿no? Puede volver. Y yo creo que podría perfectamente retroceder en la medida que lo que viene ahora sea una posición de menor crecimiento y quizá tener menor capacidad del Estado para el subsidio de esas clases medias, que fue con lo que subieron, el subsidio del Estado y el crédito, que fue lo que lo levantó. Eso se mantiene. Ahora, tú planteaste la idea central de la cadena de valor. Yo creo que ese es el tema central, la cadena de valor. Y ahí una conclusión que me pareció importante extraer es esta. Nosotros hemos sido el continente que empezó a hablar de integración desde el año 58-59. Antes también habló un poco el 52 en Centroamérica y la CEPAL fue pionera en esto y también en el 59. Pero, como decíamos ayer, no nos fue bien en la integración. Es decir, no fue más o menos. 19% del comercio se hace. Yo, por ejemplo, en el caso de Uruguay queremos entrar en cadenas de valor. ¿Y con qué vamos a entrar? ¿Con Taiwán? ¿Con la India? Queremos entrar en cadenas de valor con los países de la región, con los grandes vecinos, con las empresas brasileras, con los argentinos. Nosotros estamos en medio de estos dos gigantes. Ese es nuestro entorno, ¿no? Podemos hacerlo con España, porque la cultura une y las relaciones existen. Uno podría imaginar una línea también importante de cadena de valor. Ahora, este para mí es el gran tema de la llamada política industrial. Y me alegra mucho. Miren, en los años 80, 90, cuando yo llegué al banco, hablar de política industrial era un insulto. Nosotros tuvimos que cerrar el departamento industrial en el banco y cerramos el departamento agrícola. ¿Para qué queremos para política agrícola e industrial si el sistema de precios lo va a arreglar? Págale bien a la gente. Con esa simplificación hemos caído en la falta de dinámica que hemos tenido. Y hoy en día me alegro mucho que se reivindica la necesidad de la política industrial y de la cadena de valor para ponernos adelante. Ahora, una cosa que con respecto a África, que se repite este tema, una África pujante que crece más que América Latina, es importante. Yo me preguntaría, tú hablaste, la última pregunta era la relación de Europa en estas grandes necesidades africanas. Y yo me pregunté, ¿y qué puede hacer Canarias en todo esto? Si yo tuviera que estar aquí cerquita, yo pensaría, digo, bueno, lo primero es qué podemos hacer en materia de cadena de valor. Canarias puede agregar algo por el hecho de su vecindad, de su simpatía, de su cercanía, para promover parte de esas cadenas de valor de la industria española de la que formamos. Una pregunta. Lo segundo, la logística. Muy importante. Nosotros hicimos el año pasado en Panamá una excelente reunión que tú tuviste sobre logística. Es un gran tema de la logística. Hoy cuesta más traer una mercadería de Mendoza a Buenos Aires que de Buenos Aires a Shanghái. Es decir, es pésima. Entonces yo me pregunto, eso que aquí se habló, este es un tema que ustedes lo han tocado, pero ¿sería posible incrementar la capacidad de Canarias para servir a la logística de toda el África, a toda el África occidental, por ejemplo? Puede haber un sistema, creo que es un tema a pensar, porque si el costo logístico hoy se come tanto del producto, los productos privados, yo pienso que hay ahí algo para hacer. Entonces, en todo caso, yo creo que con el enfoque político, la vecindad con los temas en América Latina y estas grandes prioridades, ahora es a ustedes hacer las preguntas y explotar al amigo Mario que tenemos con nosotros. Ofrezco la palabra. Adelante. Perdón, ¿tenemos este micrófono? Pero acá es más, parece que hay, sí. Fantástico. Sí, yo quería preguntar si el pasado colonial del mundo occidental en África pesa sobre las nuevas alianzas que se están haciendo con Brasil, o sea, con países nuevos, Brasil, China, India, etcétera.
que se hace risposta 1-1. después se estimulan. Para contestar esto, hay que... Tú también hiciste muchas veces, esto lo digo al final, reacciona a ti al final. Claro, así chiudiamo. Esto es un elemento fundamental. Es muy difícil pensar de relacionarse a un otro sin preocuparse de que está en su cabeza su historia, su manera de interpretar. En el Centro de Desarrollo tenemos 24 países OECD y 18 no. El embajador de un país es muy importante, que no es miembro de la OECD, me dice, tú sabes, si el informe de vosotros tiene Centro de Desarrollo, yo lo puedo enviar a mi país. Si tiene OECD, no. Es un chiste por explicar que seguramente tú tienes razón. Este elemento de sentirse parte de un proceso como actor su una base igual que los otros es una precondición a la posibilidad de construir cosas. En este marco es muy interesante, no sé si exitosa, pero muy interesante, una iniciativa que tomó Marruecos hace un año de construir un diálogo atlántico que era principalmente sur-sur. El diálogo atlántico tradicional era un diálogo Estados Unidos y Canadá y Europa, en una época en la cual el centro de gravitación de la economía, que la London School of Economics le gustaba medir, estaba en las Azores, porque las dos partes grandes eran ahora. Ahora el centro de gravedad de la economía parece que está en Turquía, en la frontera de este de Turquía. Este está moviendo todavía en dirección de Asia. Entonces, tiene mucho sentido de pedirse, sí, si hablamos de Atlántico, ¿por qué necesariamente hablamos del que hablábamos normalmente? La parte en crecimiento a hoy, más en Latinoamérica, en África que en el norte. Y crearon una mesa en la cual los países de todo el Atlántico, mas con un énfasis particular en el sur, se encontraban. ¿Cómo tratamos esta cooperación sur-sur? ¿Y cómo salimos de la idea que la experiencia, el savoir-faire es necesariamente nord-sur? Es una precondición a la existencia del diálogo, con lo cual yo no puedo que coincidir con el elemento que tú destacas. Otro tono. Adelante. Muchas gracias, Mario. La verdad es que, aparte de muy buena presentación, muy divertida, te lo agradecemos por hacerlo ameno. Dos dudas. Una, no has dado datos de comercio intraindustrial, de comercio intermedio entre ellos, dentro del continente y de temas que ha preguntado Enrique de integración. Y si hay poco, que es lo que yo tengo pensado, si es por temas de problemas arancelarios y muchos conflictos entre ellos y falta de más integración regional. Y dos, viendo sobre todo esto del final y el coste del transporte, recuerdo una iniciativa que hizo Bill Gates con bastante dinero de ONGs en Estados Unidos, levantaron mucho dinero para regalarles ordenadores. Eran con wifi, la wifi se conectaban con energía solar, les iban poniendo a los niños. Pero claro, yo me acuerdo en aquella época y estuvo en Madrid, se lo pregunté, pero no me contestó, entonces te lo pregunto a ti. Los niños tardan horas en llegar al colegio. Entonces yo le pregunté, oye, si los recursos son escasos, ¿es mejor regalarles ordenadores o bicicletas? Pero claro, si están en la revolución del transporte, ¿no? Nosotros ya estamos en la revolución digital. Lo digo por sacar el debate clásico de si el desarrollo tiene que ser equilibrado o desequilibrado y si ellos se pueden saltar varias etapas, ¿no? Y como dice Hauptmann, que los monos salten 100 kilómetros en los árboles, o si plantamos árboles y hacemos planteamientos razonables para que los monos vayan saltando poco a poco y vayan llegando, ¿no? A mí me parece que hay dos dimensiones en tu pregunta. La primera es la famosa historia antes de Hirschman, en qué medida desarrollamos las conexiones, los linkages. Y hay sector industrial que lo puede desarrollar. No es que el minero no tiene linkages, lo tiene. Pensamos siempre a añadir fases del proceso productivo a valle y pensamos tal vez mucho menos a cómo se pueden intervenir a monte con la producción de maquinaria y otras cosas. Esto es seguramente un elemento crucial a poner en marcha. El segundo, en mi sentido, que está atrás del ejemplo de Gates, yo pienso que Gates está haciendo cosas muy importantes, pero también porque está especializado, sobre todo en salud, educación, trabaja en esta área con su propio método.
nosotros seguimos muy de cerca la intervención en África, aquí, enfrente, está diciendo en África Occidental, de que Gates está haciendo y todo. Pero el punto que tú levantas es un punto que encontramos muchas veces en muchos otros lugares. Habla de computadora. Yo me recuerdo muy bien a México, visitando en la Sierra Sur de Oaxaca, una escuela donde estaban computadoras por los niños con programa magnífico creado para el TEC de Monterrey, y no había la antena de conexión del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque era una otra secretaría que se ocupaba de telecomunicaciones. Es decir, al final el problema es siempre el mismo, que nosotros en el sector público trabajamos input oriented, en su propio ministerio, en lugar de decir cuál es la necesidad por esta área, región de desarrollarse. Esta lógica de intervención territorial, que tal vez en Europa se ha intentado de poner en marcha, es fundamental por realizar una coordinación que se ocupe de los problemas y de las oportunidades, no de qué ingeniero se debe ocupar de esta área de política pública. Me parece importante el punto, porque siguiendo la pregunta de don Enrique, y termino, en el sector minero una cosa fundamental es la reutilización de la renta. Ahora, Colombia ha decidido que las regalías se tomaba, las se ponía en un fondo de desarrollo regional por infraestructura y otra política, y se gastaba 50%, no, 40% de la renta en este tipo de intervención. Esta es una manera en la cual uno puede desarrollar no simplemente linkages tecnológicos, pero también linkages del lado fiscal, a condición que uno pueda hacer recaudación fiscal. Porque un punto que no he tocado por mi limitación es que por hacer toda esta cosa magnífica necesita la capacidad del Estado de intervenir. Y todavía, José Antonio, ¿cuál es la recaudación fiscal hoy en Colombia sul PIB? 15. El promedio en la OECD es 35. Entonces, esto es evidente que necesita. Así es, ese es un tema. Bueno, por ahí debe haber más manos levantadas. Amigo José Antonio. Yo tengo una mezcla de observación y pregunta, y una segunda pregunta. O sea, cuando uno mira las cadenas de valor, digamos, lo más sorprendente en América Latina es de lejos que el país más exitoso en exportación de manufacturas es el país, uno de los países que menos crece, que es México. O sea, México es el país exportador de manufacturas más exitoso de América Latina, pero crece a largo plazo 2,5%. O sea, América Latina a largo plazo crece de 3,3, digamos, desde los años 90 para acá. Entonces, la pregunta es, más aún, yo digo una gran diferencia entre México y China, es que cuando China exporta ensamblando productos que están producidos en el Asia Oriental. 40%. Sí, exacto. Exporta productos que están, digamos, indirectamente en Japón, en Corea, en Malasia. O sea, es un exportador de Asia. Por eso hay tanto comercio intraasiático. México ni siquiera exporta contenido mexicano. Y ciertamente no hay contenido latinoamericano de fuera de México. O sea, entonces hay un problema de cómo se generan los encadenamientos asociados a las cadenas de valor para que beneficien el desarrollo. No sé cómo han explorado ustedes en este informe, porque no se desarrollan automáticamente. O sea, México no genera desarrollo ni para México a través de las cadenas de valor. Y ciertamente no lo desarrolla para América Latina, ¿no? Entonces hay un problema. ¿Cómo se hace para que las cadenas de valor generen crecimiento del valor agregado que es el PIB, ¿no es cierto? No solamente del valor de las exportaciones, que tema que la OCDE ha estudiado muchísimo. Pero mi segunda pregunta es una pregunta meramente, en ese gráfico que muestras el aumento de los bienes intermedios, yo supongo que todos los productos básicos se consideran bienes intermedios. Entonces, una parte de eso es el aumento en el valor de los productos básicos generado por los altos precios de productos básicos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuánto de esos son bienes intermedios manufacturados y
y no solamente productos básicos. Sí. En el gráfico que yo presenté Sudáfrica, donde se ve que pasa de 1,4 a 2,2, el producto intermedio excluye los productos naturales. Entonces hoy solamente... Esto lo incluye. Esto lo incluye. En esto que mostré de África lo excluye. Entonces 2,2 soy producto intermedio, es decir, no excluye los recursos naturales. Ay, creo que vino, adelante, el señor que está... Ah, sí, no sé, y puedo responder. Ahora sí, después, para pensar, vamos a dar la mano ahora, después te queda la pregunta después. Adelante. No, yo no soy un experto en desarrollo, pero simplemente la observación de que África y Latinoamérica son, como decía Enrique, dos continentes ricos en materias primas, y las previsiones son que África va a seguir creciendo en los próximos años y Latinoamérica va a ir con un crecimiento cada vez menor en los próximos años, ¿no? Luego tiene que haber otros factores que expliquen esto. No sé si son las cadenas de valor y sus relaciones comerciales con otras áreas geográficas sur-sur, Turquía, China, Brasil, que son y que no son tan dependientes de centros como en Latinoamérica de Europa y Norteamérica. No lo sé. Una pregunta. Y segunda, el G20, cuando se acerca a los problemas de desarrollo, siempre hablan en África de explotar la dimensión de las infraestructuras. Me pregunto si es erróneo centrarse tanto en esa política y no debería ir más a un desarrollo de las cadenas de valor o de la política industrial. Gracias. Pues, ¿qué hago? Sí. Vale. José Antonio, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, aquí el tema no era de decir recursos naturales, vamos con la cadena global de valor. Entiendo, no sé si era tu intención, pero entiendo que en la palabra cadena global de valor muchas veces se vehicula un discurso tradicional, que es, si tú quieres exportar, maximiza tus importaciones y siguiendo, ¿no? No es en este marco que presentaba la cuestión de la cadena global de valor, era simplemente en el marco de una potencial transformación productiva que puede utilizar también, no necesariamente exclusivamente cadena global de valor. Hay, por supuesto, una economía de pymes en África muy intensa, mucho informal, que existe, que se puede fortalecer. Hay toda la discusión del informal, tal vez no hecho para pymes, pero para grandes operaciones. Entonces, la idea aquí no es, habemos trovado la solución por vosotros, viene de fuera, que se conectan a la locomotiva y después van a querer velocidad. No es esta la idea. La idea es de decir, exactamente, hay cadena global de valor y cadena global de valor, donde está también el poder de mercado, de monopsonio o monopolio, en qué fase del proceso productivo y cómo se pone en marcha actividades como Blue Sky que permiten de evitar este poder de monopsonio en el caso de Blue Sky. Si sirve una política industrial, y yo coincido totalmente con don Enrique, nel caso de los recursos naturales, aquí es también más necesaria, porque sola la conexión a la cadena global de valor no es garantía de aumentación del valor añadido. Tal vez puede ser una precondición, pero no es seguramente suficiente en este marco. Las otras dos cuestiones muy rápidamente. Yo no sé cómo explicar por qué dos regiones del mundo que tienen recursos naturales tienen tan ritmo diferente, pero tampoco soy seguro que la previsión que estamos haciendo en Sudáfrica van a ser necesariamente un crecimiento permanente. Como tentaba de demostrar,
no es seguro si hay sustentabilidad de este crecimiento de los emergentes. En verdad hay dos elementos muy fuertes de duda, uno es la cohesión social, el otro es la productividad. Sí, todavía debo intentar de hacer una explicación. Sí, por supuesto, la área comercial de referencia de este país cuenta mucho. En segundo lugar, el nivel inicial de desarrollo. América Latina ha aprovechado el desarrollo de recursos naturales partiendo de un nivel fundamentalmente de renta media. Aquí estamos hablando de países que parten mucho más bajo a low income, entonces hacen un catching up, que es siempre più rápido que en otros casos. Pero su este punto. Sul G20 ya tengo idea más aterrizada porque afortunadamente en el centro nosotros participamos a la reunión del G20 y sobre todo el grupo de desarrollo del G20. Es verdad que de su primer momento se habló de la importancia de infraestructura, pero no se ha hecho gran cosa. Como consecuencia uno puede también pensar que el anuncio de la constitución del Banco de Desarrollo de los BRICS en Shanghái es un poquito, también la consecuencia de exactamente esta incapacidad a la acción en el campo de la financiación de infraestructura que todavía permanece, sin hablar de los problemas de governance de los organismos internacionales, aquí hay gente mucho más cualificada que yo por tratarlo. Bien, creo que usted, el señor, tenía una pregunta. Sí, yo soy. Bueno, parte de la pregunta que tenía la contestaste cuando le contestaste a José Antonio, pero, a ver, cadena de valores, como vos explicaste al comienzo, es producir un bien en distintos lados, ¿no? Para decirlo muy sencillamente. Ahora, eso me parece que es especialmente cierto para la manufactura y para los servicios, donde hay cadenas de valor, servicios médicos, o cadenas de valor en el sector manufacturero, y ahí lo relevante es qué posición uno ocupa en la cadena de valor, o si, a diferencia de México, que no ha ascendido en la cadena de valor, si Corea en su momento ascendió en la cadena de valor, o China asciende en la cadena de valor, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a los recursos naturales, la pregunta es, ¿de qué cadena de valor estamos hablando? Déjame que lo diga muy brutalmente, entre otras cosas por los costos de transporte que vos dijiste, ¿no? Lo que hay en la minería es integración. Australia hizo las minas de Capitán, hizo las patentes para el cobre, etcétera, etcétera, y con eso marcha, y tiene sus técnicos, y con eso marcha por el mundo. En la agricultura, salvo el tema de la conexión con el supermercado, ¿no? El packaging, pero lo que de vuelta, lo que se trata en la agricultura es cómo agrego valor, cómo le pongo el packaging, cómo llego en la contratemporada al estilo chileno, o cómo encadeno para atrás, usando tus comentarios. O la trazabilidad, como está haciendo Uruguay. Y cómo encadeno para atrás, como vos decías, usando las expresiones de Hirschman, con la maquinaria agrícola al estilo de lo que pasa hoy día en Argentina o en Brasil. Pero no hay muchas cadenas de valor posible. Hay integración, hay encadenamientos hacia atrás o adelante para diversificar la estructura productiva, pero no cadenas de valor como en la manufactura o en servicios. Me parece que no se aplica mucho al tema de los recursos naturales. No, estoy de acuerdo. Yo hablé de la diferencia. No se puede generalizar su cadena de global de valor, depende del tipo de producto, del tipo de relación de mercado y todo esto. Entonces, es posible que en algún caso, como dices tú, la posibilidad de linkages está mucho más baja. Creo que en el sector de la energía, como no hablamos de un proceso productivo que se puede descomponer en fases discretas, la posibilidad de cadena global de valor es mucho más baja. Yo me recuerdo que estudiando los linkages de impianto de energía de petrolera, en verdad al máximo que se produce que un ingeniero construye una fábrica de conejos porque sabe utilizar las válvulas, pero no es mucho más. Hola. Hola, buenas. Me dirijo a ustedes para comentarle una idea que he estado reflexionando durante un tiempo. ¿Ustedes qué piensan de los vertidos de los ordenadores, de los móviles, de las impresoras y demás? No entiendo la pregunta. Ustedes saben que dentro de todos esos vertidos hay metales y que en una tonelada de esos vertidos se puede conseguir 250 gramos de oro y se puede crear una industria con energías renovables como placas solares que pueden
transformar todos los vertidos que hay, por ejemplo, en Kenia, que los niños de Kenia van a quemar para poder sacar un poco de dinero para comer y se intoxican con los gases, en vez de que pase eso, se cojan esos vertidos y se lleven a una industria donde esos vertidos se conviertan en minerales y crear una industria con una estructura de mercado de competencia perfecta, donde todos los beneficios que se lleven con esos vertidos puedan usarse para crear educación, sanidad y muchas más cosas para Kenia, por ejemplo, que es uno, para mi gusto, es uno de los países que peor lo pasa y el que más desigualdad tiene en todo el mundo. Sí, sí, es verdad, es verdadero esto. A mí esos aparatitos me humillan todos los días. Tengo que hablar con mi sobrina que tiene 10 años, sabe mucho más que yo manejar un aparatito. Por eso mi problema es la humillación que me da esa. Pero creo que es un mundo nuevo. No. Yo conozco seguramente mucho menos que usted. Sé de la industria informal que existe en estos sectores y de cómo la condición de trabajo de la gente que lo está utilizando es absolutamente medieval, con lo cual toda forma de organización del sector en este caso sería bienvenida. Ahora, ¿cómo se hace? Existe una Vean que yo te voy a decir una cosa, el ejemplo del Uruguay, un país pequeño, chiquito, de relativo nivel de bienestar social en términos relativos, una educación que ahora está hackeada por la necesidad de una mayor calidad, pero siguió siendo en términos comparativos razonablemente aceptable, ahora ya no, como digo. Ese Uruguay dio lugar, con la gente que salió de la Facultad de Ingeniería, a tener hoy una industria de exportación de software que en términos relativos es la más grande de América Latina. En Bélgica, permiso, en Bélgica existe una fábrica. ¿Cómo? En Bélgica existe una fábrica que se encarga de cambiar los vertidos en oro. Ya existe en el mundo, no es que sea algo imposible, sino que se puede hacer con procesos químicos, maleando todos los vertidos se puede hacer. Es que si quieren documentarse un poco sobre lo que le estoy diciendo, hay documentales en televisión española que hablan sobre el problema. Y la única solución que encuentran al problema es enviar los vertidos a China. Pero es que así lo único que están haciendo es que China tenga más dinero todavía cuando África, bueno, el sur de África, regiones que hay en África, lo están pasando bastante mal, sino que no es una propuesta que busque beneficios, sino más resultado en el nivel social, a nivel social para los niños sobre todo, porque a mí sinceramente es algo que me preocupa y me consterna desde hace muchos años que pueda pasar estas cosas cuando nosotros tenemos en la mano todo al alcance, tenemos todo. Ellos ni siquiera saben lo que es tal vez un plato de ducha o para lavarse las manos o un plato para comer o tenedores, no saben lo que es. Y nosotros lo tenemos todos los recursos, tenemos todo en la cabeza para poder cambiar eso. Y no somos capaces de buscar una manera que realmente valga la pena de usar el dinero para algo que te reconforte, que te llene, no para comprarte un coche, un Ferrari o un chalet, sino realmente para usarlo de verdad, para algo que es necesario para la humanidad, para el mundo hoy en día, para acabar con uno de los mayores problemas que es la pobreza y la desigualdad. No sé, yo les planteo esto porque tampoco quiero faltarles el respeto, ni mucho menos, le hablo con mucho respeto. De hecho, son dos personas que me llaman muchísimo la atención y sé bastante cosas. Le quería preguntar a Enrique Iglesias si me podría comentar qué tal en el año 1982 de secretario general en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre energías renovables. Tú no estabas ahí. No, yo no había nacido todavía. Fue en el año 81. Ni siquiera en proyecto estabas ahí. Pero yo ya estaba el secretario de la conferencia. No, pero muchas gracias por tu intervención, muy interesante, y me alegro que gente joven tenga ese tipo de preocupaciones. Más preguntas. Yo te iba a hacer una. No, ¿usted quiere preguntar acá? ¿Quién? Sí, adelante, por favor. Aquí. Desde una perspectiva más localista. Estamos en Canarias. Canarias siempre se ha planteado, en muchísimos documentos aparece la frase plataforma bicontinental, pero no termina de
de materializarse o no termina de especificarse qué queremos ser como plataforma tricontinental. Estamos ante un escenario de desarrollo del África occidental importante y Canarias mira hacia ese desarrollo y quiere maximizar sus posibilidades de formar parte de ese desarrollo. Una economía basada principalmente en el sector servicios, con algo del sector primario y un poco del sector industrial, difícilmente puede formar parte de esa cadena de valor sobre el desarrollo que actualmente se está dando en África, o no, no sé. Tiene desde luego también unas grandes posibilidades en cuanto a la logística. Tenemos grandes puertos bien conectados, grandes aeropuertos bien conectados, aunque habría que ver hasta qué punto esa logística se puede implementar al desarrollo de unos países terceros, porque a lo mejor que pasen por aquí las mercancías pues no es sino un coste añadido para ese comercio. En cualquier caso, desde su punto de vista, ¿cómo podría Canarias participar de ese desarrollo que se está produciendo en el África Occidental? Yo, sin perjuicio, yo pensando un poco en la conversación de hoy de mañana, ustedes son España, ¿no? No solamente es la parte insular de España, pero por tanto hay que mirarlo en esa perspectiva también. A mí me parece que dada la profunda transformación que está sintiendo, que experimentando África y su inmenso potencial de futuro, con sus ambivalencias y sus problemas activos y pasivos, hay veces que España tiene que tener un mínimo de visión de mediano y largo plazo de cuáles pueden ser las opciones potenciales de España y de las Canarias en particular. A mí se me ocurre, si yo estuviera aquí, le diría a los canarios, oiga, ¿por qué no buscan la forma? Usted tiene Casa África aquí en Tenerife, ¿no? ¿Por qué no buscan la forma de tener un estudio y les piden al amigo que tiene el Centro de Desarrollo, que sabe muy... Además, España es miembro del centro y es miembro importante en la OECD, que hagan un estudio de reflexión sobre las relaciones África, que se va a hacer mucho mejor aquí que en Madrid, que está muy preocupado con Bruselas, Madrid. Yo creo que sería fenomenal que puedan hacer un estudio que le pidan cuál es el papel de las relaciones de España, pero fundamentalmente también de las Canarias, el futuro desarrollo de África. Para pensar el tema, para tenerlo por lo menos en mente, y ahí va a aparecer el tema de la logística, el tema de la formación de recursos humanos, que es muy importante para África, es un gran vacío que tienen allí. Los temas de cómo estimular cadenas de valor, no necesariamente de Canarias, ustedes tienen de España. Es decir, repensar el tema África, España, yo creo que es un tema que sería muy bueno que lo estimularan desde aquí, y ahí meterían un poco el tema ustedes de las políticas yo creo que vale la pena que lo piensen, me parece que y eso puede ser una buena conclusión de este evento, de que de alguna manera eso sea, y para eso tienen un gran apoyo, puede ser el centro y puede ser la Casa MEC, que puede ser también, hay otros, yo digo, la Comisión Africana claro, UNECA. Entonces, de alguna manera, creo que valdría la pena invertir en eso. Hay que ver qué sale. Pero puede salir, pensar a mediano y largo plazo la emergencia de un continente. Permíteme dos notas a margen, porque yo coincido mucho con este punto y no tengo una respuesta, porque la respuesta en alguna medida necesita disfrutar todo el saber y la experiencia que se haya construido aquí. De París o de otro lugar, mucho más complicado. Entonces, esto es el tipo de análisis que se hace conjuntamente. Pero, si puedo aportar con mi característica, que es la característica de un marciano, fundamentalmente, a mí me venía a la cabeza que cómo se pasa en la isla de la Reunión, por ejemplo, francesa, frente a la costa de Madagascar y la costa sur de África. No hay esto que existe en Canarias, es decir, la Casa de África de España localizada aquí con impulsión también local. Todo se discute directamente con París, es París que después negocia la cosa. Creo que aquí ya hay un trabajo más interesante, más adelantado. Me felicito, intento decir, del hecho que hay esta conciencia, este trabajo que aquí se está haciendo.
Segundo lugar, muy interesante porque la experiencia, como este informe, el African Economic Outlook, hace 13 años que nosotros lo hacemos con el Banco Africano, con UNECA y con el PNUD, cada año se presentaba en Madrid organizado por Casa de África, que estaba aquí. Esto ya es un elemento interesante. El segundo es, hablamos de África, pero la integración regional va a necesitar forma de subregional. Es decir, la África del Oeste no es la África del Este, no es la África del Sur. Entonces, probablemente este diálogo a realizar con África es muy interesante también pensarlo con la institución del África Occidental, en este caso. Mucho más fácil empezar para allá. Estas son las dos reflexiones que me vienen. Tonta como no puede ser más son las dos que me vienen. Veo que te entusiasmaste con la idea, así que ya... Muchísimo. Pues perfecto. Te digo más. Tomen nota los canarios, entonces aquí hay un colaborador. Te cuento una pequeña historia. Me toca irme después. El lunes organizamos el Foro África en París, que va a abrir la señora Zuma, va a estar Macky Sall, va a estar una serie de otros actores. Y quien la ha organizado en mi equipo es alguien de Canarias. Yo te voy a hacer una pregunta, si no hay alguien más que quiere usarlo, que siempre es difícil para un funcionario internacional, pero usamos la... ¿Cómo estás viendo la posición de China en África? Es que difícil. Es muy difícil. Antes de todo, China tiene, aquí hay gente mucho más calificada que yo, por supuesto en esta fase una ventaja de liquididad que no tiene ningún otro sector internacional. Entonces te relato el que me ha dicho un primer ministro del otro lado del mar aquí, no muy lejos, porque yo le había ponido la misma pregunta hace 2 semanas. Me contaba y dice, mira, nosotros pedimos hacer un barrage, ¿cómo se dice en español? Un dam. Una represa. Sí, una eléctrica, sí. Una presa. Costa 600 millones de euros. Los franceses nos dicen que van a buscar el crédito al Banco Mundial, que negocian la tasa de interés. Vienen los chinos y nos dicen, 13 millones ve lo damos como regalo. El 300 que resta a 1% con Exim Bank. Claro que tiene una ventaja en términos de liquididad que hace que su presencia es el que describíamos antes. Es el primer partner comercial, tiene una fuerza que es muy difícil a contestar. Todavía hay más y más reacción negativa frente a la manera de operar. Esto se ve también en el discurso del premier chino cuando se instaló, que pidió un diferente tipo de relación con los países en desarrollo. Por supuesto, los países productores de recursos naturales, pero yo pienso también más y más van a necesitar una relación con países en desarrollo por exportar fases del proceso productivo que requieren salario bajo y que hoy en China existen menos. Como tú dijiste, esto principalmente un problema de Asia del Sureste, pero puede empezar a ser más y más un problema africano, es decir, una oportunidad. Yo creo que hay un tema que yo estoy viendo que se está dando también en América Latina, es que China financia muy bien, muy barato, está construyendo, generalmente las construcciones tienen problemas de construcción, pero la parte que más preocupa hoy es que no transfieren tecnología. Sí. Es decir, haces una obra y después te vas y se rompe una cosita y no sabes cómo. Es decir, hay una gran preocupación por ese tema. Es decir, una empresa española que va y construye una represa, pues le transmite la tecnología, si se rompe algo ahí están. Es decir, es ese tema que es lo que está generando, por lo menos en los contactos que tenía yo con alguna gente de África, cierta preocupación. Cierta, no, gran preocupación, porque en el fondo tú tienes una construcción, pero después hay una tecnología, nadie sabe qué pasó, cómo se arregla eso. Hay algunas pruebas, por ejemplo, yo sabía ahora con el tema de la construcción del famoso ferrocarril Meca Jeddah, eso es ahí se ve porque hay parte de China. Entonces yo creo que todavía no ha madurado, en ese sentido, la inversión para intentar
un servicio completo, que es la transferencia del capital, la construcción, pero también la transferencia tecnológica, si no los países quedan un poco en una especie de limbo que es complicado. Por eso digo que eso por un lado. El otro tema también se está planteando esto que decía José Antonio Campo, el tema de la explotación de los recursos naturales, que es un tema complicado, el tema de la preservación del recurso. En América Latina es un tema, hay mucha conciencia en esta materia y de alguna forma también eso genera cejas levantadas. Pero yo creo que no es, claro, la capacidad de competencia para ganar un concurso es muy grande, pero hay que mirar todos esos aspectos para ver si cuáles son también las involucraciones a futuro de esa inversión. Bueno, yo creo que hemos tenido alguna pregunta más. Acá, nada menos, ¿verdad? Presidente. No, quería recordar alguna cosa y hacerle alguna pregunta. Recordar que España vivió de espaldas a África prácticamente toda su historia, a pesar de ser el país europeo más cercano. Apenas nos separan 14 millas. Es una de las grandes paradojas de la historia de España. El gobierno que presidí hizo 2 planes África. Yo creo que ha sido hasta ahora la ofensiva mayor de presencia. Creo recordar que entre embajadas y consulados abrimos como unos 20 en mi periodo, que fuimos el país que más incrementó la ayuda a la cooperación al desarrollo en África, que pusimos en efecto en Canarias Casa África, que fuimos, aún estaba hace pocas semanas, el único país que firmó un acuerdo con la CEDEAO en Nigeria, de cooperación al desarrollo en 3 sectores muy claros, que eran infraestructuras para abastecimiento de agua, igualdad, hombre y mujer, políticas de género, que no ha salido la palabra mujer y hemos hablado mucho de África, creo que es la clave del futuro en todo, y también en seguridad alimentaria. Es decir, que ha habido una estrategia que nos ha permitido una presencia. Con un dato, y vuelvo al inicio de tu intervención, y es que España, salvo con Marruecos, que nuestra relación es fantástica, muy buena, y además tenemos una gran presencia, no tiene la imagen de potencia colonizadora europea. Tiene una imagen, digamos, distinta, nueva, casi, atractiva, en África en su conjunto. No digamos nada si se habla del Barcelona Fútbol Club. Las calles de Dakar están inundados de chavales y de gente con camisetas del Barcelona, ¿no? O las de Tánger. Esa es mi... mucho más el Barcelona, vamos a hablar claro. No, en fin, seamos... No, hombre, no debería dejarme que... ¿no? Entonces, claro, hemos tenido toda una estrategia y tenemos unas grandes posibilidades. Decías la Unión Africana. Yo creo que hay que estar muy cerca de la Unión Africana. Pero es que la Unión Africana, en su última cumbre, ha adoptado que el español sea lengua de uso de la Unión Africana. Esto es en fin, casi un milagro por un lado y por otro histórico y de un alcance impresionante. Que la Unión Africana se pueda hablar en español en sus sesiones y su trabajo. Así, esto no se sabe, no se sabe en España. Y lo ha hecho Guinea Ecuatorial. Ha sido por Guinea Ecuatorial, que se ha convertido un poco en el centro de todos los cónclaves y de todas, por el dinero que tiene y el palacio de convenciones que ha hecho, que es mucho mejor que la Asamblea General de Naciones Unidas. Hasta hace poco allí, es impresionante. Luego, si vemos lo que está pasando en los últimos tiempos, es muy significativo. Pero la inversión española, donde más está creciendo en términos relativos, en estos momentos, en el exterior, es en África. Es que teníamos el 0,4, 0,5 de nuestra inversión, pero la que más crece es en África. Frente a Europa, que la tenemos ya la Unión Europea muy madura, Latinoamérica, por supuesto, que es el 30% de nuestra inversión. Es donde más está. Y hay sectores, y yo creo que son, aquí se ha tocado, que me parecen fundamentales, donde nosotros aportamos. Toda la provisión, yo lo veo por lo que he trabajado con ellos y todavía hoy reclaman, ¿no? Todo lo que es la provisión en materia de incipiente desarrollo, en materia de salud, de infraestructuras de salud, de servicios, de bienestar mínimos que tienen. España tiene ahí un gran potencial. 2, por supuesto, lo que es la infraestructura para logística y de transporte. Y la construcción, que
hemos entrado muy poco en África, tenemos grandes empresas constructoras. Y tres, yo creo que no podemos olvidar que somos uno de los grandes gestores del agua para la agricultura. Yo creo que Israel y España se disputan la mayor capacidad tecnológica y la mayor innovación en el terreno que al final es un gran reto africano, que es la seguridad alimentaria, el agua, el agua, el agua. Claro, cuando veía a Enrique Iglesias decir lo que tiene Latinoamérica, que tiene el 50% del cobre del mundo, el 33% del agua disponible en el mundo y que tiene, en fin, todos los... y energía, no digamos, digo, oiga, y en los territorios como los canarios, que no tienen ni minerales, ni agua, ni energía, y tienen el desarrollo que tienen, esto ha sido un milagro, ¿no? Porque es impresionante. Y España es así, no tenemos recursos naturales, una dependencia energética impresionante. Por tanto, yo creo que hay que poner en valor la capacidad de desarrollo que regiones y países sin recursos naturales, y sabiendo el reto que eso supone, hemos conseguido. Y con esto enlazo con la pregunta que quería hacer. La pregunta que quería hacer. Es casi tan económica como política. A mí me había convencido Amartya Sen de que solo era posible el desarrollo allí donde crece la libertad y que solo era posible el crecimiento económico sostenido allí donde la democracia y el Estado de Derecho se instauran. Con mi experiencia sobre China y la que hemos vivido, he empezado a poner en cuestión los postulados de desarrollo y libertad de Amartya Sen. Con mi conocimiento del funcionamiento de los llamados mercados libres durante mi etapa de presidente de gobierno, en fin, también he puesto en cuestión algunos de esos principios. Y quería conocer tu opinión. ¿Es sostenible ese crecimiento económico de algunos de los países emergentes, especialmente China, con su modelo político? Porque ese mapa de cambio al rojo, ¿no?, que has pintado provocadoramente, tiene, en fin, esa gran interrogante. Es decir, China tendrá pronto su inevitable cita histórica con la libertad y la democracia. ¿Eso cómo va a interferir en ese proceso de reequilibrio global de la riqueza? Que, por cierto, no es tanto reequilibrio, digamos que es recuperar algo que ha sido, en términos históricos, insólito. Y es que toda la riqueza prácticamente estuviera en Occidente, ¿no?, en el norte y en dos continentes que eran el americano y Europa. Eso era la profunda anomalía histórica en términos de lo que hemos vivido en los dos últimos siglos y que afortunadamente eso se está reequilibrando. Pero bueno, más allá de subrayar el potencial de España en África, yo quería conocer tu reflexión. Invito también aquí a destacados ponentes que han estado, que, en fin, si podemos de verdad meter en el cajón el libro de Amartya Sen y empezar a pensar con otros parámetros. Gracias. Muchísimas gracias. Las dos partes me interesan muchísimo, no solamente la última pregunta. Si tú me permites, me gustaría decir algo sulla primera parte. Creo que se conecta mucho a la primera pregunta, que era en qué medida el colonialismo juega un papel en este marco. Se conecta por mí, por experiencia personal, porque en estos años que tú describes, en lo cual la política española fue una política muy intensa de aumentación de la contribución a la cooperación financiera, por ejemplo, de una manera única. Tú ya contaste exactamente lo esencial. Ma en este año yo estaba trabajando en la OECD con una antigua miembro de tu gobierno, con Cristina Narbona, que era la embajadora a la OECD, ¿qué vi yo de la actividad de España en estos años en el marco del tema de desarrollo? Por supuesto, añadirse al club de los países que nosotros llamamos donors, el comité DAC, Development Assistance Cooperation, donde están todos los países que contribuyen financieramente a la cosa. Pero es muy interesante, en este club también, bien que la puerta se abrieron por los nuevos donors, China, Brasil, India, no van.
los nuevos donors. No se suman. ¿Por cuál razón? Exactamente porque hay un debate que es un poco, por resumirlo de manera chistosa, como estamos aquí, como decía Julio César, ¿no? Mejor primero en país de Galia que segundo a Roma. Soy líder de los países en desarrollo, ¿por qué deben renunciar a su naturaleza poniéndose en el club de los países donors? Esto lo digo simplemente por decir que la cooperación internacional permanece muy importante, pero es una parte del discurso. Creo que más y más debemos inventar mesa cerca de la cual los países en desarrollo emergente, nosotros debemos sentarnos con la misma voz, darle una presencia política también que es igual a esta de los países tradicionalmente activos del lado de nosotros. Toda esta distinción donors, recipient, creo que sean fuera de luego. Y debo reconocer que el mensaje que portaba Cristina en nuestro debate, que venía de tu gobierno, era un mensaje exactamente de ir más en la dirección de crear diálogo de política, diálogo de experiencia. En un mundo multipolar, debemos construir mesas en lo cual el cambio de experiencia política, este knowledge sharing, tal vez también acompañado de apoyo financiero, se debe expresar. Si no, restamos prisioneros de un tipo de relación que no puede ser muy favorable. Yo he visto a España hacerlo en esta fase, en este momento cuando estaba tu gobierno. Y me gusta destacarlo, porque creo que es una de las claves principales. Para no hablar del trabajo que don Enrique ha hecho con la SEGIP, que era exactamente de la misma naturaleza. Creamos un momento de diálogo, consideramos los emergentes como países que son países como nosotros, y entre iguales desarrollamos prácticas de experiencia política. Esta era la primera parte. Intenté de prolongar la primera respuesta porque no tengo la segunda. La verdad es que hay mucho a decir. En el debate que se está haciendo muchas veces se utiliza Corea como ejemplo. Y no hay duda que el presidente Park fue un presidente de un país que tenía un nivel de democracia con algún aspecto discutible. La cuestión es, en verdad, yo creo, principalmente qué entendemos por democracia. Limitamos la democracia a la democracia representativa, como siempre muchas veces se hace, o la consideramos en sentido más largo. Si la consideramos en sentido más largo, creo que es muy importante ver en este país en desarrollo qué tipo de participación, qué tipo de voz los actores de la sociedad civil tienen. Y tal vez el cuadro un poco se articula más. Hablaba del presidente Park. El presidente Park ha hecho seguramente en los años 70 política industrial muy fuerte, a esto que todos los países de Latinoamérica miran cuando piden cómo aumentar su propia productividad. Pocos saben que el presidente Park ha hecho una segunda cosa que se llama Semalundong, que era un programa por la zona rural donde pensaba movilizar la energía de la gente que estaba en zona rural al mismo tiempo que en las ciudades estaba pasando esta enorme revolución. No sé exactamente qué fue el programa Semalundong, lo estamos estudiando ahora, pero nos interesa mucho de ver si había forma de democracia directa que se pasaban a nivel de comunidad que podrían explicar, no claramente el hecho que los derechos humanos no se deben respetar, no, pero que hay herramientas muy varias y que tal vez la lectura que hacemos nosotros de la situación de esta economía es un poco pobre. Si no, se regresa a él que los coreanos le gusta mucho, siempre hablan de la curva de Kuznets, ¿no? Uno empieza, aumenta la inigualdad, después de bien rico y la cosa cambia. Igualmente su visión es, en alguna fase del proceso de desarrollo, te necesita un dictador iluminado, pero después, cuando llega al punto de madurez, la democracia puede introducirse. No creo que sea una explicación interesante, no creo. Creo que se trata de comprender mucho más el fenómeno de masa y la participación de masa al proceso de desarrollo.
Ayer estábamos cenando, hay un punto que a mí me aparece más y más en estos días, mirando también a la situación política internacional. No hay duda que la lectura que algunos han hecho del fascismo, estoy pensando a Togliatti en Italia, por ejemplo, todo este fenómeno es un fenómeno de masa. Participó una parte muy importante de la población a este tipo de fenómeno. ¿Cómo explicamos esta participación? ¿Era solamente indoctrinamiento? ¿Era solamente... o qué tipo de herramienta han utilizado? ¿Y cómo evitamos que estas herramientas sean todavía disponibles y cómo lo sustituimos con otras cosas? Esto por mí hoy es la pregunta, pero no tengo una respuesta. Lo siento.